Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión para contarles todo lo que está siendo noticia este día de hoy, jueves 23 de marzo. Vamos a empezar con el encuentro galáctico de Pedro Sánchez con el líder chino Xi Jinping. Bueno, esto claro está, pues va a ser el presidente de turno europeo. Deben hacerlo los chinos pues siempre, antes de tal, quieren conocer a quién será quien pues, presida la Unión Europea y Xi Jinping ha citado a Sánchez el 30 y 31 de marzo en la capital china para una serie de encuentros o para presentarle a una serie de personas, por ejemplo, al ministro de Asuntos Exteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Así lo contaba el propio Pedro Sánchez, la mar de feliz y contento. La visita que voy a tener con el presidente Xi Jinping, ¿no? Donde vamos a tratar tres temas, fundamentalmente desde la óptica del Gobierno de España. En primer lugar, creo que reforzar las relaciones bilaterales. Hay que no olvidar que estamos celebrando el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y China. En segundo lugar, creo que va a ser también una buena ocasión para nosotros, para el Gobierno de España, de poder explicar cuáles van a ser los objetivos de la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre. Y finalmente hablaremos también de Ucrania. Sí, sobre todo va a hacer China lo que tú digas sobre Ucrania. Va, en fin, esto es... Le ha tocado la Bonoloto y está feliz y contento. Por cierto, y hablando de la guerra de Ucrania, hoy hay unas declaraciones nada conciliadoras del canciller ruso Medvedev. Dice que a propósito de la decisión de la Corte Penal Internacional, que dijo que había que arrestar a Putin por lo de los niños ucranianos llevados contra su voluntad a territorio ruso y entregados a familias y todo eso, bueno, pues hoy Medvedev dice que eso sería tanto como declarar la guerra a Rusia y amenaza con derribar nada menos que el Bundestag. Yo no sé por qué le ha dado por el Bundestag, lo mismo podía haber dicho pues el Palacio de Berlemont, donde se aloja la cabeza de la Unión Europea. Действующий глава ядерного государства приехал вот на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации. И уже в этом случае все наши средства, ракетные и прочие, полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее. Он понимает, что это казус белли, что это объявление войны, или он учился плохо? Bueno, ¿y en Francia qué ocurre? Pues en Francia ocurre que las principales ciudades del país, por la noche, cuando cae la noche, pues salen los manifestantes, incendian cosas y las tienen patas arriba. Eso pasa no solo en París, pasa en Marsella, pasa en Rennes, pasa en Lyon, pasa en un montón de ciudades. Los franceses no tragan con la reforma de las pensiones que ha impuesto Macron vía decreto. Y esta es la séptima noche de esas protestas. Los principales sindicatos de Francia y miles de ciudadanos han vuelto a salir a las calles de París y a otros puntos del país para protestar por la aprobada reforma de las pensiones, todo en vísperas de la huelga general convocada para este jueves. Un grupo de manifestantes vinculados a la Federación Nacional de Sindicatos del Espectáculo ha interrumpido esta noche un show en el Teatro Châtelet, mientras que se han registrado otras acciones de protesta en la capital, en los distritos de Montmartre y Stalingrado, entre muchos otros. Este escenario se ha repetido nuevamente en otros puntos de Francia, siendo notables las protestas en Burdeos, así como en Lyon, donde se han vivido momentos de tensión. En mitad de las acciones de la policía para dispersar a los manifestantes, el Sindicato Nacional de Periodistas ha denunciado detenciones arbitrarias de informadores durante los últimos días con el objetivo de impedir que puedan captar imágenes. Por su parte, el presidente francés ha descartado realizar cambios en su actual gabinete ni disolver la Asamblea Nacional y ha insistido en que la reforma, que asegura que es necesaria, seguirá su camino democrático a pesar del descontento social. Y hablando de pensiones, sorprendente. Pedro Sánchez en Bruselas le ha dedicado un ratito a todo esto para pedir, ahora sí, a todos los partidos políticos del arco parlamentario, incluyendo al arco conservador, que apoyen su reforma de la ley de pensiones. Vamos a escucharles y luego les cuento por qué.
todas las fuerzas políticas, sin duda alguna también al arco conservador de las Cortes Generales, el apoyo a un Real Decreto Ley de modernización de nuestro sistema público de pensiones que hemos trabajado de la mano de las instituciones comunitarias. Por tanto, creo que es no solamente un deber, sino una obligación de todos los partidos que ahora mismo se están posicionando en el no, en revisar esa posición política y en facilitar la convalidación de un decreto de ley que es muy importante, primero para los jubilados y jubiladas, segundo para los jóvenes que hoy están cotizando porque garantiza su pensión, pensiones dignas en el medio y en el largo plazo. Y finalmente también porque demuestra que hay otra forma de hacer reformas. Vamos a ver, lo primero de todo, ¿trabajando con las instituciones europeas? No. Las instituciones europeas nos exigen que o reforma de pensiones o no más fondos. Esa es la cruel realidad en la que se encuentra Sánchez y ese es el por qué pide ahora que revisen su no los que estaban en contra de mi reforma de la ley de pensiones, que no resuelve a medio y a largo plazo la solidez del sistema de pensiones. Es una chapuza. Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué le pasa a Sánchez? Pues que la semana que viene tienen que llegar 6.000 millones de fondos europeos y él quiere que antes de que los libren los europeos y los manden a España, pueda llevar un papel que diga que el decreto ley con el que se aprobó la reforma de pensiones por parte del Gobierno ha quedado refrendado, convalidado por el Congreso de los Diputados. Ese es el miedo, ese es el miedo. No se crean esto de, en fin, que busque consensos. No, hombre, no. Si lo aprobó solo con el consenso sindical y antes del consenso sindical lo regó con 57 millones de euros para que se lo aprobaran. No puede engañar más tiempo en ese asunto, que se dedique mejor a otro. Bueno, y hoy en Madrid había una cosa muy sorprendente que yo les quiero contar, o por lo menos tenerles informados. Se trata de uno de los populares centros del Corte Inglés en el centro de Madrid, que ha sido, pues esta mañana, a primera hora de la mañana, a unos escaladores de Greenpeace, porque hoy es el Día Meteorológico Mundial, todos los días son el día de algo, hoy es el Día Meteorológico Mundial. Muy bien, pues se han descolgado estos escaladores a más de 25 metros de altura y para reivindicar esto del cambio climático, y dado que el Corte Inglés hizo muchos años su campaña en Ya es primavera en, se acordarán, pues han colgado una pancarta que dice Ya nunca es primavera. Y se han quedado tan anchos. La razón de todo eso, según Greenpeace, es el cambio climático y la situación que vivimos, etcétera, etcétera. Bueno, el día de hoy, en materia política, tiene muchas otras cosas, pero en materia política, de política española, lo más relevante sigue siendo la dimisión de la directora de la Guardia Civil. Y la dimisión de la directora no se nos puede pasar por alto, no se nos puede pasar como eso que pues por la tarde, cuando ha terminado la moción de censura, resulta que dimite, luego sale el ministro, dice que ha sido la mejor en 150 años de la historia de la Guardia Civil, hoy le han hecho la gara-gara a todos los miembros del Gobierno que han podido, que la conocen, ¿no? O que tienen la obligación de conocerla, como es el caso de Félix Bolaños, que también decía, hay que ver, fíjense, ¿dónde está la estatura moral del Partido Socialista? Que esta mujer ha dimitido para no perjudicar a la Guardia Civil por un asunto, nada, apenas un asunto de su marido. Un asunto no. Imputado, ahora se llama investigado, por corrupción. Y le reprochan que indiciariamente parece que él y sus hermanos, los cuñados de María Gámez, la directora de la Guardia Civil, se han llevado de rositas pues 2,5 millones de euros como poco. Bien, yo quiero hablar de todo esto, de la situación en la que y cómo deja la Guardia Civil María Gámez y sobre todo de los conflictos que afectan a la última fase de su mandato. Ya no les voy a hablar de lo de la pandemia, que fue muy lamentable. Quiero hablar de todo ello con doña Ana Vázquez, que es diputada del Partido Popular, a la que todos conocen porque muchas veces en el Congreso ha exigido al ministro del Interior seriedad en ese ministerio. Muy buenas tardes, señora Vázquez.
Muy buenas tardes. Y gracias por atendernos, por dedicarnos unos minutos. ¿Qué le parece a usted que ha sido el elemento motor? ¿El marido y los cuñados? ¿La investigación sobre los cuarteles? ¿Qué ocurre aquí? Yo creo que se ha juntado toda una bola de corrupción en torno al Partido Socialista y van a ir cayendo pequeños destrozos de esa bomba, como es el caso de esta dimisión, cese de la directora de la Guardia Civil. Nosotros ayer ya hemos explicado y hemos pedido que Marlaska comparezca para explicar los motivos de este cese, así como en la sesión de control le preguntaremos, porque nadie nos tragamos este cese. Es decir, aquí se está ocultando algo mayor y es los casos de corrupción que afectan al PSOE. Estamos hablando, por una parte, de que también este caso que afecta al marido no es un caso de corrupción cualquiera, es un caso de una pieza de corrupción de los ERE, de cuando el PSOE gobernaba en Andalucía y que este señor desviaba fondos a las empresas de sus cuñados y que estaba María Gámez, casada en gananciales con él y que compraban y vendían pues, pisos, fincas, etcétera, etcétera, mientras gobernaba el PSOE. Entonces, no solo es un caso aislado, sino que estamos hablando de que estamos con una directora de la Guardia Civil que está parapetada, estoy viendo ahora esa imagen, parapetada de 3x4 tenientes generales ayer, algo bochornoso tener que utilizar de esa manera la Guardia Civil y seguirla arrastrando por el lodo como lo está haciendo el PSOE en los últimos meses. Con el caso Mediador, con el caso de Tito Berni, porque todos los casos de corrupción son del PSOE. Por mucho que ellos intenten decir los casos cuarteles, que son de la Guardia Civil, los casos que son de Canarias, no, son los casos de corrupción del PSOE, todos, y todos tienen el principio y el final en el Partido Socialista, y nadie más. Entonces, por mucho que quiera el señor Marlaska, que se está comportando ya de manera vomitiva por tener que estar utilizando a la Guardia Civil para tapar los casos de corrupción que afectaban al diputado Tito Fuentes, para ocultar de que les pagaban a los diputados del PSOE las cenas, esos empresarios de esa trama de corrupción, para ocultar si fueron o no beneficiados esas empresas en las provincias de esos diputados. Es decir, todo eso lo quieren ocultar entregando la cabeza de la Guardia Civil. Es bochornoso y vergonzoso lo que estamos viendo. Y después otra cosa, aquí lecciones de moralidad, ni la primera, porque yo recuerdo a nuestra compañera Ana Mato que cuando imputaron a su marido, ella también dimitió. Así que esto ya viene desde hace muchos años, ¿eh? Que no me vean aquí ahora los socialistas, que a ellos no les aguanto ninguna lección. Porque tuve compañeros, o como Rita Barberá, o como otros muchos a los que han criminalizado y tuvieron que dimitir o irse muchísimo antes. Así que me vengan ahora esta gente a mí dar explicaciones y exigir ejemplaridad, ni una. Sí, no puedo estar más de acuerdo. Hay una alcaldesa en Madrid, en Móstoles, que no es que esté investigada, es que está procesada. Y eso significa que se va a sentar por corrupción en un banquillo. Y ni ha salido, sigue siendo la candidata a las municipales, que son el 28 de mayo, y la protección del manto del Partido Socialista, bien que la disfruta. Eso, por añadir algo más a esto que decía usted, de que las lecciones de la superioridad en temas de corrupción de los militantes socialistas, pues es una broma. Por cierto, a María Gámez, que utiliza los uniformes desde tiempo de la pandemia para no comparecer, para estar en un sitio tranquilo, ¿verdad?, es una muy vieja imagen de lo que ha sido la corrupción política andaluza. ¿Por qué lo digo? Hombre, lo digo porque primero la ensalzaron, era la hija del farero de Estepona, hoy, de origen muy humilde, perfecto, si eso es así, perfecto. Pero no decían que se había comprado un ático por 1.200.000 euros en la mejor zona, primera línea de playa, en el Paseo Marítimo de Málaga, en tiempos en los que era concejal socialista en el Ayuntamiento de Málaga. ¿Con qué mimbres?, se preguntarán los espectadores. Pues con los mimbres de que el marido era el jefe de gabinete de la epítome de la familia socialista, que era Gaspar Zarrías, en Jaén.
Eso es lo que le dio, pues luego pase para ir a la fundación esta, a la Sociedad Ideas, y desde allí pues empezar a, por lo que parece, esto es presuntamente, a enriquecer a sus hermanos, que son cuñados de María Gámez. María Gámez se ganó su predicamento porque, bueno, pues fue la subdelegada del gobierno en tiempos del famoso niño Pescadito, de la búsqueda del niño Pescadito, y ahí pues algún guardia civil cayó en gracia la disposición de la señora delegada del gobierno en Málaga y lo que ustedes quieran, pero esto es, vamos, Gaspar Zarrías, ¿de qué estamos hablando? De la sociedad idea, pero bueno, si eso es el tema de los seres de hace 10 años, y de ahí parece que arranca pues, un enriquecimiento difícil de explicar. Sí, efectivamente. Nosotros, como ya sabíamos de esta posible imputación, bueno, esta investigación ya es antigua, por eso no nos creemos que ella cese solo por esto, porque todos los medios de comunicación llevan meses hablando y años hablando de la corrupción del marido de la directora de la Guardia Civil. Nosotros el día 8 de marzo pedíamos la comparecencia de la directora de la Guardia Civil en el Congreso de los Diputados. Y PSOE y Podemos y la presidenta del Congreso la niegan en un escrito que me lo remiten a mí, diciendo que como no era objeto del gobierno la corrupción del marido, que nos denegaban la comparecencia de la directora de la Guardia Civil. ¡Hala! Y ahora resulta que ella dice que dimite por culpa de la corrupción del marido. Venga, que no nos cuenten más mentiras. Aquí hay gato encerrado y hay algo, claro que lo hay y lo sabremos en los próximos días. De que aquí hay fue un cese fulminante de la directora de la Guardia Civil porque, ojo, pasó otra cosa, es muy singular. Ella sabe ya desde el lunes de que su marido está imputado. Entonces, ¿por qué pide comparecer el martes a las 5 de la tarde, registra la comparecencia para venir a comparecer el próximo jueves 30? Iba a hablar de los casos Cuarteles, es decir, machacar a la Guardia Civil. ¿Por qué pide comparecer? Ayer estábamos autorizando su comparecencia y la fijamos para el día 30, es decir, a la 1 del mediodía estábamos autorizando su comparecencia y a la 1:10 nos enteramos que dimite. Es decir, que no contaba dimitir. No estaba en sus cálculos. Con los mandos esa mañana y que esto fue un cese fulminante por otro motivo que desconocemos. Marlaska miente siempre. Marlaska lleva mintiendo desde que llegó al ministerio. Entonces, ver la cara de Marlaska de ayer, es decir, si tan buena es la directora, ¿por qué la echan? Si no tiene nada que ver en el caso de corrupción, pero no, están metidos de corrupción el Ministerio del Interior hasta las cejas. Por cierto, y esto es solamente un suponer, quieren hacernos creer en el Ministerio que era un cabo de la Guardia Civil el que aceptaba los contratos de las obras de la red del Tito Berni. ¿No será que tenía algo que ver la directora general? Bueno, se nos ha cortado la comunicación en el momento clave. ¿Qué cosas? Bueno, si les gusta el programa, les voy a decir una cosa, mientras recuperamos la conexión. Si les gusta el programa, ¿qué tal si nos ayudan? Por lo que cuesta invitarme a mí a tomar un café, mándenos un SMS al número 28088, y ya digo que por menos de lo que cuesta un café, porque les va a costar el SMS 1,20 €, pues tienen la oportunidad de echarnos una mano, porque tengan en cuenta una cosa, tener medios de comunicación en los que se hable claramente de las cosas va a ser fundamental para la democracia de nuestro país. Ana Vázquez, ¿está usted ahí ya? Bueno, pues perdón, no sé si pudo oír la pregunta. La pregunta era una hipótesis, no basada en ningún hecho cierto, pero ya que tiene tanto interés Marlaska en que parezca que es un cabo el que ordenó no sé si 14 obras en Cuarteles, a lo mejor eso también tiene algo que ver. No, eso no se lo cree nadie. Pero lo peor de todo es que la empresa que hacía las reformas en los Cuarteles es la misma empresa que está relacionada con la corrupción y con el diputado Tito Berni. Qué casualidad, ¿no? Es decir, todo empieza y finaliza en el PSOE. Marlaska viene a intentar desviar la atención y que no se hable de la corrupción de Tito Berni, pero resulta que la causa, o lo que le llama él, que empezó a llamarle él de manera descarada, el caso Cuarteles,
Resulta que la empresa que hace las modificaciones y las reformas en los cuarteles durante el gobierno de Marlaska, casualmente es la misma empresa que está investigada por la corrupción del PSOE en Canarias y de las relaciones con los diputados socialistas. Es decir, es el mismo entramado. Es un entramado en el que lo que hace Marlaska es utilizar a la Guardia Civil en 3 aspectos. Primero, no, esto no es corrupción del PSOE porque hay guardias civiles, caso cuarteles. No, hay guardias civiles, pero el problema es que son empresarios en contacto con el Partido Socialista. Segundo, no, en el mediador también hay un general que era el que hacía las inversiones en la fundación esta. Sí, una fundación en la que existían unos ministros, 3 ministros en concreto, que eran los que autorizaban esos pagos. Igual que las obras en los cuarteles no las puede hacer un coronel, ojo, que aquí hay que autorizarlas. Y todos los años traen al Congreso el plan de infraestructuras de cuarteles y de comisarías de policía. Lo que pasa es que ellos mismos fueron tapando esto durante todos estos años y ahora, claro, están intentando en todo momento desviar cualquier causa de corrupción del Ministerio del Interior hacia la Guardia Civil. Y es totalmente un absurdo, porque en cada caso está el PSOE, en los 3 casos. En los 3 casos están los diputados del PSOE, la corrupción del PSOE y, de casualidad, en algunos de ellos está algún mando de la Guardia Civil. Pero donde están todos es el PSOE. Casualmente, los 3 casos están unidos por la corrupción del PSOE. Doña Ana Vázquez, un placer enorme tenerla en el programa y poder ahondar en esta materia, que es una materia muy seria, quizás de las más serias que vayamos a tener en los próximos meses. Esto, estoy con usted, va a aumentar, va a crecer y espero que lleguemos a saber la verdad. Dígame. Esperemos que sí, pero al mismo tiempo yo creo, y me lo decían, yo hablo con muchos agentes de la Guardia Civil, de la policía, me decían los agentes de la Guardia Civil, ayer estaban tristes por la utilización de esos 4 tenientes generales detrás de la directora, porque si es un tema personal, que pintan allí los tenientes generales con los uniformes, no pintan nada. Pero después ellos me decían, Ana, es una desgracia que volvamos otra vez con el Partido Socialista a tener la situación más triste de la Guardia Civil que no recordábamos desde la época de Roldán. La verdad que yo desde aquí quiero apoyar a todos los agentes, a los 80.000 agentes que se juegan la vida cada día, porque ellos no tienen nada que ver con esta trama de corrupción dirigida y orquestada por el Partido Socialista. Desde luego, me sumo a esa observación suya de manera inquebrantable, porque es verdad, esto es insultante. Como yo todavía tengo memoria, me acuerdo de aquel general de la Guardia Civil que, bueno, porque no tenía pues mucha experiencia, muchas tablas en lo de las ruedas de prensa y eso, y dijo que, bueno, que la Guardia Civil se estaba dedicando a controlar en las redes sociales a los que eran críticos con el gobierno. Se acordará usted de aquello, ¿verdad? Imborrable. Y eso es el partido que gobierna el que hace que algunos en la Guardia Civil pues cuenten las órdenes que reciben. Poco que han salido a decir por qué Marlaska le decía al coronel Diego Pérez de los Cobos entrégame lo que te ha pedido el juez sobre esa investigación de la policía judicial. No, le cortó la cabeza. Claro, es que a la que te pones en la ley, en este país, eso es que vas a tener que poner el cuello y pagar por estar con la ley. Es increíble. Sí, tremendo. Increíble. Doña Ana, un placer enorme, como decía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues vamos, si les parece bien, a recordarles la importancia que tiene para nosotros y para ustedes tener un club de amigos del Toro pues que sea fuerte y que tenga muchos socios, cada vez más. Ya tiene muchos socios, muchísimos, pero queremos que tenga más. Queremos que tenga más para que esta casa pueda defender mejor esas cosas que compartimos, creencias, valores, ideas, cosas que hay que defender a diario desde esta tribuna. Sabemos que vosotros las compartís, que habéis elegido esta cadena de televisión y os pedimos pues una pequeña suscripción para que nuestra señal llegue a todos los españoles, podamos crecer y podamos defenderos mejor, que yo creo que es
una manera de ganar las dos partes, la vuestra y la nuestra. Bueno, y además, en el Club de Amigos están pensando actos culturales, reuniones, viajes, en fin, de todo esto os vamos dando cuenta desde aquí siempre. Pero también regalos, porque quiero que echéis un vistazo a los relojes manuales que os propone el Club de Amigos. Pueden elegir modelo de hombre o de mujer. Como ven en la pantalla, tiene caja de acero inoxidable, pulsera de silicona, cristal mineral recubierto de zafiro, dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad y tiene funciones para ver el mes y el día de la semana. Son relojes sumergibles hasta 100 metros, tienen garantía de 2 años y si alguien quiere pues conocer algún detalle técnico, con mucho gusto, ahí tienen el teléfono, en el teléfono del Club de Amigos les van a atender encantadísimos. Nos vamos a publicidad. Sí, hoy también vamos a hablar de la droga. Pasa una cosa, o acabamos nosotros con la situación que vive este país con la droga, o la droga acabará con este país y con la sociedad que vivimos los españoles, que vivimos aquí, destrozando familias y de 1000 otras formas. Hoy empezamos nuestro recorrido con imágenes de Nerja y de Mijas, en la costa de Málaga. Bueno, ahí que han encontrado, pues ahí, como ven, aparece un centro de despacho de cocaína a la Unión Europea, hay 5 detenidos, ¿verdad? Y como ven, pues la Policía Nacional entra en los lugares donde tienen almacenada la droga y desde donde la despachan a diferentes países de la Unión Europea y, bueno, pues claro, evidentemente la encuentran, como hay mucha y por todas partes, pues, en fin, cuestión de saber dónde. Pero nada, no parece muy difícil. ¿Qué encuentran además? Lo que yo les digo siempre, armas. Y ahora verán como también encuentran menudas armas, encuentran dinero en efectivo, pues del que necesitan estas organizaciones para corromper. Ese es quizás el peor asunto de los cárteles de la droga, que es que corrompen todo a su alrededor. Agentes de los juzgados, de la policía, todo eso se pone en riesgo cuando los centros de la droga son poderosos y tienen armas y tienen mucho dinero. De ahí nos vamos a Pontevedra, para que vean, de la Costa Azul o de la costa de Málaga nos vamos a la costa gallega. Pontevedra, al sur de Galicia, ¿verdad? Bueno, pues este que ven ahí es un laboratorio de los más grandes que hay en Europa de producción de cocaína, que ha caído hoy, pero bueno, cae uno, fíjense lo que había por ahí. Producción de cocaína, les he dicho. Bueno, pues este es uno que ha caído hoy, pero de estos, ¿cuántos más tenemos? Yo qué sé, nadie lo sabe. Nadie lo sabe porque un análisis serio de dónde proliferan y cómo se pueden descubrir y adiestrar a las fuerzas de seguridad en qué tipo de productos son sospechosos cuando alguien los adquiere para hacer las mezclas y para destilar esa droga que luego procesada se envía a diferentes lugares del continente y que nos avergüenzan a todos, ¿verdad? Bueno, pues ya verán cómo al final conseguimos nuestro propósito y alguien empieza a pensar que hay que ofrecer en las elecciones programas que combatan de forma efectiva el avance de la droga. Hay cosas que ya no son recuperables, y no lo digo por el tema de la droga, lo digo por el tema del Tribunal Constitucional. Hoy el Tribunal Constitucional ha decidido avalar por completo, oiga, da igual si es el conflicto lingüístico de las escuelas en Cataluña o las escuelas donde segregan por sexo a los alumnos. Esto y que no van a recibir ayudas públicas. Bueno, esto da igual. Para eso quería Pedro Sánchez colocar ahí de presidente del Tribunal Constitucional con una mayoría progresista a su particular cancerbero, que es Cándido Conde Pumpido. Así es que toda entera les ha parecido perfectamente constitucional. También ese asunto que alguno pretendía ante el Constitucional de que, oiga, habría que proteger el español en las aulas catalanas. Eso tampoco les parece bien. Bueno,
Y ayer, esto es suma y sigue, el Constitucional va a hacer esto con todo lo que tengan que decidir que afecte a este gobierno, claro está. Ayer lo hicieron con la ley de eutanasia, a la que le dedicamos muy poco tiempo, pero resulta que de un plumazo, Cándido Conde Pumpido y sus chicos progresistas se cargaron el recurso de inconstitucionalidad que sobre la ley de eutanasia había planteado Vox. Patricia Sanz nos cuenta los detalles. ¿Qué tal, Xavier? El Tribunal Constitucional pisa con fuerza el acelerador y declara constitucional por mayoría progubernamental la ley de la eutanasia. Veamos qué pedía Vox en su recurso de inconstitucionalidad. La impugnación se basaba, en primer lugar, en un fraude de ley por pretender eludir los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Comité de Bioética, así como restringir el debate parlamentario. Además, para los de Abascal, el derecho fundamental de la vida tiene naturaleza absoluta y, por tanto, es indisponible, y critica que estas decisiones favorables a recibir la eutanasia no sean impugnables, cuando sus denegaciones sí que lo son, o que la muerte natural sea considerada una ficción legal, justificando que se debe a causas no violentas ni sospechosas de criminalidad, no permitiendo a la autoridad judicial investigar la práctica de esta prestación en caso de indicios de delito, así como el hecho de que personas con incapacidad de hecho puedan acceder a la eutanasia. ¿Y qué ha contestado el Constitucional? Pues que la Constitución ampara un derecho de autodeterminación que permite a la persona decidir de manera libre, informada y consciente el modo y momento de morir en situaciones médicamente contrastadas de enfermedades terminales o gravemente incapacitantes. Es decir, que antepone la autonomía de la voluntad a la protección al derecho a la vida. ¿Le suena de otras leyes? Dice que no existió vicio formal en su aprobación, pues las proposiciones de ley de origen parlamentario no requieren de informes técnicos. Claro, por eso se evitó su tramitación como proyecto de ley, como viene siendo de costumbre de este Ejecutivo. Y ojo, porque estima que el derecho a la vida no tiene un valor absoluto, primando la autonomía del paciente sobre la base de esa convivencia entre la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico y la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. Ya han anunciado votos particulares, aquí los vemos a Enrique Arnaldo y también la magistrada Concepción Espejel, pues entienden que se está creando ex novo, de cero, el derecho fundamental de autodeterminación de la propia muerte, al que anuda la naturaleza de derecho prestacional. Con este fallo, fuentes jurídicas apuntan que supone desestimar también de facto el recurso presentado contra la misma ley por el Partido Popular. La batalla del Ejecutivo contra la protección de la vida humana continúa imparable. Bueno, con ese Tribunal Constitucional ya saben que todo lo que convenga a Pedro Sánchez será. Los socialistas, sin embargo, tienen problemas nuevos. Por ejemplo, la trifulca entre dos de las más grandes conquistas políticas que tienen en el mapa autonómico. Por un lado, la Comunidad Valenciana, Chimo Puig; por el otro, la Comunidad de Castilla-La Mancha, con Emiliano García Paje. Se pelean, ya lo saben, por el caudal del trasvase Tajo-Segura. Y eso es una brecha política de primera magnitud. Chimo Puig continúa su guerra abierta contra Pedro Sánchez, esta vez por el agua. Esta mañana hemos presentado, hoy precisamente el Día del Agua, el recurso en aquellas partes que son lesivas a los intereses de la Comunidad Valenciana. Más de 2 meses después de que el Gobierno central aprobase el recorte en el trasvase Tajo-Segura, el presidente valenciano y socialista lo recurre ante el Supremo, y es que cada vez están más cerca las elecciones del próximo 28 de mayo. En el recurso se apunta que esta decisión dispondrá de un impacto en el regadío y agricultura de la región de Murcia y las provincias de Alicante. Y aunque no habrá cortes de suministros, sí se incrementarán en 16 millones de euros al año los costes de abastecimiento urbano. Mientras el Partido Popular insiste en que serán los alicantinos los que paguen el recorte en trasvase, la izquierda se pone nerviosa y arremete contra Vox, el único que reclama un plan hidrológico nacional y que insiste a El Toro Televisión en que son muchos otros más los problemas que provocará este recorte. El recorte del trasvase Tajo-Segura va a suponer un grave atentado contra el sector primario. Esto se va a traducir en la destrucción de miles de hectáreas de cultivo, en la destrucción de miles de empleos, y además va a suponer un impacto negativo de 5.500 millones de euros. Además,
supone también una grave vulneración del principio de solidaridad entre regiones. Ya lo ven, mientras unos partidos luchan porque el agua llegue a toda España desde sus programas políticos, otros, como Puig, aprovechan la proximidad de los comicios para defenderla. Bueno, y ahora vamos con algo divertido. Se trata del conflicto que se ha abierto en unas pruebas para conseguir plaza como policía municipal en Madrid. Uno de los que concurrían a esas pruebas, concurso oposición, es un hombre que dijo ser mujer. Automáticamente le dijeron, pues las pruebas físicas, claro, hágalas como corresponde a la mujer. Tenga el balón médico o medicinal de mujer, el que pesa 3 kilos. Lo lanzó, lo sacó de la pista de las pruebas, le pusieron un 10. Un 10 porque como mujer pues batía todos los récords. Luego alguien por prudencia dijo, mira, ¿sabes qué? Haz las pruebas también como hombre a ver si esto acaban impugnándolo. Y hoy es el día en el que la Federación Internacional de Atletismo ha dicho que los trans no pueden competir con mujeres en ninguna de las pruebas atléticas que ellos patrocinan, lógicamente. Bueno, Gabriel Serrano nos cuenta qué ha pasado en este concurso oposición para Policía Municipal en Madrid. Estamos viviendo muchas consecuencias tras la aprobación de la ley trans. Una de ellas ha llegado hasta la Policía Local de Torrelodones, donde se estaban celebrando las pruebas físicas para optar a un puesto en el cuerpo. Una de las pruebas es el lanzamiento de un balón medicinal. Era el turno de un hombre y cogió el de menor peso de 3 kilos, destinado a las mujeres. Varios de los allí presentes le dijeron que se había equivocado, que tenía que coger el de 5 kilos. Y de repente saca una solicitud del bolsillo realizada en el ayuntamiento días antes y decía que se trataba de una mujer transexual. El papel estaba compulsado con un poder notarial de su abogado. Falta comprobar si existe el certificado de cambio de género en el registro. Es el primer caso que se da en la Comunidad de Madrid, por lo que los mandatarios no sabían cómo proceder. Le pidieron que realizara la prueba de lanzamiento del balón medicinal tanto con los de 3 kilos como la de 5. Y ante esta situación no sabían qué hacer. Se continuó el día con normalidad. El resto de pruebas, la de velocidad, resistencia, natación y salto, la realizó igual. Las marcas están registradas por la Federación Madrileña de Atletismo. Ahora se espera que el Ministerio, liderado por Irene Montero, dé una respuesta sobre este caso y decidan cómo proceder. Y así decidirán si cogen el corte de las notas de las mujeres o el de los hombres. Es un ejemplo de lo que puede empezar a ocurrir tras la polémica ley del Ministerio de Igualdad, y está habiendo mucho descontrol. Qué disparate de ley, Gabriel, qué disparate de actuaciones, a qué cosas nos lleva esta singladura de radicalismo político en algunos asuntos, los que derivan del Ministerio de Igualdad, todos ellos, y algunos otros que no derivan de ese ministerio. Volvemos al caso del día. El caso del día es el relevo en la Guardia Civil, las sospechas en torno a la dimisionaria María Gámez, pero a lo mejor tengan ustedes interés por saber quién es la sustituta, la delegada de Gobierno Mercedes González, que también tiene su dossier interesante. Tras la dimisión de María Gámez como directora general de la Guardia Civil debido a la imputación de su marido por desviar fondos públicos, el ministro de Interior Marlaska nombra a Mercedes González, hasta ahora delegada del Gobierno, como nueva dirigente del cuerpo. Su designación viene poco después de haber recibido una querella por un presunto delito de prevaricación en el ámbito de la Ley de Memoria Democrática y haber declarado en el juzgado. Fue defendida por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La nueva directora de la Guardia Civil había dejado comentarios como este. El virus entró por el aeropuerto de Orly, por JFK. El virus ha entrado por todas partes. Pero vamos, que está muy bien dar bulos, ¿no?, sobre que el virus entró por ahí. El virus es un virus y se mueve por el aire. Con el alcalde de Madrid también ha protagonizado diferentes enfrentamientos, como el que ocurrió durante una rueda de prensa conjunta para presentar un dispositivo policial para evitar problemas durante las fiestas de San Isidro. Yo estoy aquí como delegada del Gobierno y voy a defender al Gobierno cada vez que le des una patada. Y te recuerdo que tú estás aquí como alcalde de la capital. Estoy aquí como Pero alcalde de Madrid. Cuando me dan, estoy aquí como alcalde de Madrid. Efectivamente, pues vamos a defender a los madrileños frente al COVID y a dejar de utilizar la pandemia para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. Siguiente pregunta. Sí, yo voy a volver a la salida cobramos. Yo voy a hablar de Madrid directamente. Creo que nos faltan banderas detrás nuestro. No son suficientes. Es conocida por no callarse y decir lo que piensa en todo momento. Ha intentado en distintas ocasiones ser la candidata del PSOE para la alcaldía de Madrid, pero el partido y las urnas se han decantado por otros candidatos y le han dado otras funciones. Ahora está al frente de la Benemérita, en plena crisis por el caso Cuarteles. A ver cómo se desenvuelve en su nuevo puesto.
Me temo lo peor. A mí me causa mucha pena lo de esta mujer que es capaz de contar las participantes en las manifestaciones del 8M, pero en unidades, decenas, centenas, millares, decenas de millares y cientos de millares. Es prodigiosa. Debe tener un abaco de una precisión extraordinaria. Bien, la sospecha en torno a la Guardia Civil es que pudiera haber habido del Ministerio del Interior al Gobierno ciertas filtraciones sobre algunos casos, por ejemplo el caso Tito Berni, por ejemplo el caso de Cantabria y la corrupción de Cantabria, en fin, y algunos temas pues, de los cuarteles y las obras de la Guardia Civil, filtraciones que tendrían por objeto a veces orientar la política del Gobierno para que parezca que el responsable de los cuarteles, como decía antes Ana Vázquez, es el cabo que dio las obras a realizar a una empresa de Tito Berni. Vaya. Bien. Si tuviésemos que buscar un sinónimo para el Partido Socialista sería seguramente el de corrupción. Los ERE, el caso mediador, el caso de los cuarteles y un largo etcétera que ponen al partido de Pedro Sánchez contra las cuerdas. Sin embargo, si hay otra palabra que revolotea sobre la formación, es también la de chivatazos. Si nos centramos en el caso más reciente, el del Tito Berni, ya fue el Partido Popular el que alertó de estos posibles chivatazos. Y es que en junio de 2022 dimitió Taiset Fuentes como director general de Ganadería de Canarias. 5 meses después hizo lo mismo el que fue director general de Sanidad. Y el 31 de enero de este año, Ángel Luis Pérez Peña dejó su cargo como director de Deportes del Cabildo de Tenerife. Juan Bernardo Fuentes dimitió como diputado socialista el 14 de febrero de 2023 por la mañana y por la tarde saltó todo por los aires. Algo parecido ocurrió también en Cantabria con el caso de presunta corrupción en la adjudicación de contratos por parte del jefe de servicio de carreteras. Y es que aunque se haya archivado, Miguel Ángel Revilla declaró ante la Fiscalía por una llamada que recibió de la delegada del Gobierno para informarle sobre los registros y detenciones en la Consejería de Obras Públicas. Y ayer María Gámez, la ya exdirectora de la Guardia Civil, dejó el cargo tras conocerse que la justicia había citado a su marido por un caso relacionado con los ERE de Andalucía. Unos datos que deberían de hacer que la sociedad española se pregunte, ¿hay chivatazos de Interior a Moncloa? Bueno, la sociedad española, querida Marien Vallejo, tiene suficiente experiencia ya para imaginar que eso, la respuesta es obvia. Bueno, si os está gustando el programa, os voy a sugerir que nos mandéis un SMS al número 28088, que por menos de lo que cuesta invitarme a mí a tomar un café, nos va a ayudar y mucho a mantener el brío y el empuje de un medio de comunicación que vosotros elegís para informaros de las cosas. Bien, ese SMS cuesta 1,20 €, mucho menos que un café. En parte porque los cafés se han puesto imposibles, es cierto. Nos vamos a publicidad. A la vuelta abriremos la mesa de análisis político. Bueno, pues ya estamos de vuelta, abrimos la mesa de análisis político cuando son las 8:17 jóvenes minutos. Hoy les presento a nuestros acompañantes, doña Rocío García. Muy buenas tardes, noches. Buenas tardes. Doña Rocío es candidata por el Partido Popular a la alcaldía de Alcobendas. Qué buena falta le hace, así dicho en... Porque, 66 días nos quedan. Vaya tela en Alcobendas con Ciudadanos y la un tripartito que tenemos. El tripartito, no sé cuál es peor, pero el último era de Ciudadanos. Ciudadanos, ¿no? PSOE y Podemos. Ya, pero entrar en gobierno. Por eso digo yo que, en fin, que... Don David Gómez. Muy buenas tardes, don Xavier. ¿Qué tal? Pues muy abogado, bien. ¿todo Ahora, bien? Mejor que estoy con vosotros todos. Me alegra mucho. Vamos a empezar hoy nuestro recorrer por lo que son noticias del día de hoy con la Guardia Civil, con la directora de la Guardia Civil, María Gámez, que yo les he hecho antes un preámbulo de algunas de las cosas que la vinculan con uno de los hombres que son la cara de la corrupción en Andalucía durante el tiempo de los ERE, Gaspar Zarrías, el gran factotum socialista de la provincia de Jaén y las colindantes. Bueno, pues el marido de María Gámez, dice ella que dimite por dignidad y porque al marido lo han imputado en una causa de corrupción. El marido era el jefe de gabinete de Gaspar Zarrías y ahora le buscan
por 2,5 millones de euros. Y doña María tendrá que explicar en algún momento cómo se pudo comprar, con el sueldo de concejal del Ayuntamiento de Málaga, un ático dúplex en primera línea de mar, en el Paseo Marítimo de Málaga, en una zona que los malagueños conocen como la térmica. Bueno, pues hubo una térmica ahí hace años. Y bueno, vamos a ver de qué va esto. La dimisión de María Gámez está relacionada con la imputación de su marido, Juan Carlos Martínez, en el caso Santana Motor, una de las piezas judiciales vinculadas al caso de los ERE de Andalucía. En el caso Santana Motor se investiga la concesión irregular de préstamos por valor de 36 millones de euros a la fábrica de automóviles Santana Motor por parte de la agencia IDEA, propiedad de la Junta de Andalucía. Un desvío de millones de euros de los que supuestamente se benefició el marido de Gámez y sus hermanos, realizando desde la firma pública IDEA transferencias bancarias a ellos mismos. Cabe destacar que el marido de Gámez fue director del gabinete del todopoderoso cacique socialista de Jaén, Gaspar Zarrías. La investigación se centra también en averiguar si la empresa Experience Management Group, propiedad de Bienvenido Martínez, había transferido fondos públicos a la consultora de Juan Carlos Martínez, Job Management Liberty, unas transferencias de las que también podría haberse beneficiado Be May Create, propiedad de Manuel Martínez, otro de los hermanos. Pero el origen de todo este negocio de los tres hermanos Martínez se sitúa en la adjudicación que la agencia IDEA le dio a la empresa de Bienvenido Experience Management para gestionar un centro de negocios en Madrid, unos lucros ilegales de los que se beneficiaron los Martínez entre los años 2009 y 2012. Año, por cierto, en el que Gámez y su marido compraron un ático dúplex valorado en más de 1 millón de euros, situado a primera línea de una playa de Málaga. Y ojo, porque cuando la exdirectora de la Guardia Civil compró esta propiedad, ya era concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga. Pero lo que realmente resulta más llamativo de todo esto es la fecha escogida por María Gámez para dimitir, que ha coincidido casualmente con el último día de la moción de censura presentada por Vox, tal vez porque desviar el foco de la noticia era lo que más interesaba a Moncloa. Don David, a mí lo que más me ha molestado, que uno va a contar un asunto de la vida privada de su familia, dimite porque le da la gana, o si no lo creemos como está escrito, es así. Y yo no me lo creo, creo que es Marlaska el que le dice, y cuando acabe la moción de censura, 6 minutos después dimites. Nos ha contado antes Ana Vázquez que les había llegado al Congreso que ella estaba dispuesta a ir a intervenir allí, a comparecer allí, y que le habían fijado hora para hoy. O sea que no parece que estuviera en sus pensamientos dimitir en ningún caso. Bueno, a mí lo que más me ofende es que haya utilizado el uniforme de los que aparecen detrás en el momento en el que dimite. ¿Por qué tienen que estar detrás? ¿Pero qué uso del uniforme es este? ¡Qué indignidad! Las dimisiones son un acto personalísimo. Es así. El que más. Es el que más. No necesita acompañamiento ninguno. El último, digamos. Ninguno. Tenemos ejemplos miles, ¿no? De Cristina Cifuentes, de alguna política más también del Partido Popular que presenta su dimisión. Son actos personalísimos, no tienen por qué estar acompañados de nadie, de ningún séquito de ningún tipo, y menos usar a uniformados, por muy directora general de la Guardia Civil que sea. Ahí los tienes. Ahí Entonces, tienes como... Una vergüenza que ella misma diga que su dimisión es injusta. Me gustaría preguntar a Marlaska si verdaderamente cree que es la mejor directora, ¿por qué prescinde de ella? La mejor en 150 años. No Sí, se sí. Desde el Duque de Ahumada... de ella si considera que es la mejor? De todos modos, la dimisión es un acto, como digo, personalísimo. Es decir, si tú no estás convencido de que no tienes que dimitir, nadie tiene por qué dimitir si no está uno convencido. Cuando no dimites por algo. Es decir, siempre hay un tal como van las personal, cosas, un motivo jurídico, vamos a llamarlo X, ¿no? Abogado Gómez, tal como van las cosas en España, cuando un político dice que dimite es que alguien le invita a hacerlo. No, está claro. Además, el dato que y le guía la mano, es relevante, que tenía cita para comparecencia en el Congreso para dar explicaciones, con lo cual no estaba previsto en ninguna agenda que dimitiese. Claro, claro. Totalmente. Y luego lo vergonzoso es que el cargo se ha entregado como premio de consolación a la que iba a ser la candidata frustrada a la alcaldía de Madrid. Mercedes González. Mercedes González. Nos va a dar días de gloria, seguramente. Sí, porque por lo menos María Gámez era una persona muy discreta. Ponía siempre a uno de uniforme que diera la cara y ella se quedaba haciendo sus cosas, cesando a Diego Pérez de los Cobos, por hacer lo que manda la ley que tiene que hacer un oficial de la Guardia Civil. Y luego, pues, en fin, arruinando carreras, una tras otra. Ha hecho una cosa María Gámez de la que se habla poco. Disolver la unidad antidroga de la Guardia Civil que controla el Estrecho, la más exitosa, hombre, vamos a ver, es la más exitosa, desde luego,
pero es lógico porque es la que controla el estrecho, que es el gran paso de la droga, pero con mucho predicamento. Habían conseguido reducir bastante el tráfico de drogas allí, pues la han disuelto, sin que nadie explique nada, la han disuelto, como si no tuviéramos problemas de droga. A lo que vamos, a la dimisión de la directora, ya exdirectora, María Gámez. He escuchado algo que yo no puedo con ello, cuando el monaguillo se pone a dar aquí la prédica, porque mire usted, el monaguillo Félix Bolaños. Ha sido una dimisión por su parte y además quiero ponerla en valor, porque hay un asunto judicial y hay una investigación que está afectando a su pareja y, fíjese, a su pareja. ¿Dónde ponemos el estándar ético los socialistas? Afecta a su pareja y ha decidido ella, para que no afecte ni por supuesto a ella, ni tampoco a la institución, a la propia Guardia Civil, ha decidido dar un paso a un lado y dejar su puesto. Ha decidido ella, nadie se lo ha pedido. Lo ha decidido ella. El estándar ético del Partido Socialista que defiende, y si no ya lo verán, el indulto a Griñán. O que en Madrid, mira, por poner un caso municipal madrileño, en Madrid hay una alcaldesa socialista en Móstoles, que no solo está imputada como el marido de la señora Gámez, no, esa está procesada. Y ya se sabe que se va a tener, cuando acabe la huelga, me imagino que será, pero ya se sabe que se va a tener que sentar en el banquillo por un caso de corrupción, que afecta al bolsillo de los mostoleños. Bien, y a esta, no solo no la invitan a marcharse, ya qué elegante estoy hoy, ¿eh? No solo eso, sino que la mantienen para las elecciones del 28 de mayo como candidata socialista en Móstoles. ¿Pero qué demonios es esto? ¿Tenéis alguna imagen de la alcaldesa y candidata de Móstoles? Pues nos lo ponéis ahí, que yo no la pienso ni mencionar. Don David. Bueno, dice el señor Monaguillo, está muy bien tirado, muy bien traído a colación, que, bueno, que ¿dónde pone el nivel el Partido Socialista? Bueno, me gustaría que pusiera el nivel el Partido Socialista en otro tipo de casos que nos afectan ni mucho, ¿no? Como el Tito Beni, compañeros mártires. Por tanto, es decir, no hay que arrancarse las vestiduras. Es decir, a esta señora no se ha ido voluntariamente, está claro, le han invitado a marcharse. O sea, en política hay que marcar los tiempos. Entonces se puede provocar una dimisión y decirle discretamente a alguien, oye, creo que es el momento de que te marches, y por lo tanto dimites o yo te puedo cesar. Yo te puedo cesar y aquí nos enteramos todos de que te he cesado. Te dan a elegir, esto lo hemos visto millones de veces. Oiga, la vamos a cesar a usted. Pues entonces prefiero dimitir, ¿no? Queda como más digno, ¿no? Bueno, pues tenía que dimitir, punto. Es decir, que le han invitado a dimitir, pues yo también lo tengo claro, que muy probablemente sea así. Por cierto, hemos visto unas imágenes de Noelia Pose, que es esta alcaldesa de Móstoles, que yo he dicho que no citaría, bueno, lo voy a citar porque ya es de dominio público, pero en cualquier caso, ¿puede contar usted la diferencia entre alguien que solamente está imputado y alguien que está procesado? Para que le quede claro a todo el mundo. Pues volviendo un poco a lo que era la regulación anterior, la imputación era aquello pues de que se les... Bueno, era imputación, ahora son investigados, ¿no? Indicios. Hay indicios, se estaba investigando, está en fase de instrucción. Pero puedes dejar de ser Puedes imputado. dejar de serlo, efectivamente. De hecho, hay gente que declara en calidad de imputado que una vez que declara pasa a calidad de testigo o pasa directamente a quedar absolutamente libre en su casa. La diferencia es que ya se dirigen contra ti. La diferencia con alguien que está procesado... Es que ya están contra ti, es que ya hay pruebas contra ti que por lo tanto tienes que defenderte con abogado, en fin, bien defendido. Y ya no te pueden desprocesar. Y ya no te pueden desprocesar porque efectivamente ya hay muchos indicios. Las diferencias lo son todo, Rocío. Bueno, nosotros tenemos un claro ejemplo de dignidad de dimitir. Fue en el caso de nuestra querida Rita Barberá, que tuvo la dignidad de dimitir y luego pues ya vimos el resultado que luego pues no... No, sí, han habido muchos casos en muchos casos partidos. Que sí, yo, Castilla de León, el que fuera presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, un abulense de pro, también dimitió porque una pieza del caso Gürtel le tocó de refilón y finalmente se archivó la causa contra él, no hubo nada, pero ahí quedó. Y ya no volvió a ningún sitio. Esa es una cosa... El linchamiento que recibió Rita Barberá en su momento, sí, fue terrible. Eso fue terrible y no se lo merecía. Y luego es verdad que es una idea un poco canalla la de la profesión política, porque los partidos, una vez tu nombre sale quemado en circunstancias, que si fue, que si no, que si tal, tampoco se esfuerzan nada en reponer a las personas pues cuando terminan sus juicios, ¿no? Estoy pensando en
en el que fue presidente de la Comunidad Valenciana. Todavía le queda una sentencia, pero... Sí, pero que ojo, cuidado, que va por 7 y todas libres. Entonces, ha pasado un calvario judicial brutal. Y que además encima habrá tenido que costear él de su propio bolsillo. No sé si él lo quiere o no tengo ni idea. Ese daño ya es irreparable. Irreparable Totalmente. Pero no creo que su partido esté por volver a recuperarlo. Yo creo que no, yo creo que no le quedarán a él tampoco muchas ganas de volver a... Desde las últimas declaraciones que escuché. Bueno, eso hay que respetarlo, eso siempre hay que respetarlo. Bueno, vamos a ver, esto lo vamos a ventilar en nada, espero. Resulta que le contesta el gobierno el último día, porque las respuestas parlamentarias se hacen siempre a última hora. Le respuesta a un diputado canario, Fernando Clavijo, le responde que el gobierno admite que está negociando algo que no se conocía y por lo tanto yo me permito añadir que esto es en secreto, el traspaso del espacio aéreo del Sáhara a Marruecos. El espacio aéreo del Sáhara se controlaba por Canarias. En Canarias se tenía el control aéreo de esa zona. Bueno, pues el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, dice que ha hablado hoy con el ministerio y que le han asegurado que de ninguna manera se va a ceder a Marruecos. Y es que esa no es la cuestión. La cuestión de momento está en que lo están negociando. Y cuando el río suena, agua lleva. ¿Qué pensáis? Bueno, yo creo que la política exterior española ahora mismo es el mejor ejemplo porque es tan necesario que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del gobierno. Durante los gobiernos de la democracia, salvo con Pedro Sánchez, cualquier asunto de política exterior era un asunto de Estado. Se consensuaba la oposición, se consensuaba con el gobierno. Ahora mismo este presidente del gobierno que tenemos, Pedro Sánchez, está tomando las decisiones de forma unilateral y así nos está pasando a la deriva que nos está llevando, que lógicamente está causando un gravísimo daño a todos los españoles. Bueno, cogiendo un poco lo que dijo el otro día Ramón Tamames en el Congreso de los Diputados, diciendo, oiga, es que aquí para los amigotes hemos modificado, y además que lo explicó muy llanamente, lo dijo muy claro, se entendió todo. Perfecto. Aquí para los amigotes hemos modificado hasta el Código Penal, ¿no? Porque, bueno, pues cambiando delitos, porque los amigotes lo necesitan. Lo hemos entendido creo que todos los españoles. Pues es capaz de modificar la regulación aérea para controlar el espacio aéreo por parte de Marruecos. Es cierto que aquí la Comunidad Canaria poco tiene que pitar, es decir, es una cuestión del gobierno central, toda vez que el espacio aéreo se controla a través de las torres de control de AENA y de NAIRE, y con los espacios aéreos a través de los controladores, principalmente de NAIRE, y por lo tanto es una cuestión estatal, absolutamente estatal. Pero ¿a quién le extraña que no esté negociando entregar lo poco que queda del recuerdo español en el Sáhara, ¿no? Desde luego. Y esto también ha provocado que España, que no compraba gas natural a Rusia, ahora mismo tenga que convertirse en su primer proveedor. ¿Y qué está pasando? Que todos los españoles lo estamos pagando al final de mes en nuestra factura. Un dineral por los caprichos de Sánchez. Esta es la deriva de Pedro Sánchez que nos está llevando, que yo creo que es un tema urgentemente que se debería corregir en el Congreso de los Diputados. Desde luego, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos, luego dicen que la moción de censura, luego hablaremos de ella un poquito, no sirvió de nada. Pues sirvió de algo. Ha encendido la pólvora en Unidas Podemos. Ione Belarra, Ione negativa, Belarra y Irene Montero no van a ir a la puesta de largo del partido Sumar, ese que el día 2 va a poner en solfa Yolanda Díaz. Yolanda Díaz pasa a la defensiva. El tándem Belarra-Montero ya ha decidido plantarle el próximo día 2, momento en el que la vicepresidenta segunda del Gobierno anunciará su candidatura a las próximas generales. No hay acuerdo a la vista entre Sumar y Podemos, que se ha convertido en una china en el zapato de los socialistas, y es Yolanda Díaz el mejor calzado que encaja en su horma. El ministro Alberto Garzón, líder también de Izquierda Unida, encabezará una delegación para arropar la semana que viene a Díaz. No quiere convertirse en la calabaza que ahora mismo son sus socios morados para un Sánchez que por el momento no da atisbos de querer establecer con ellos en un futuro nuevos pactos. La formación que liderara en el pasado Pablo Iglesias sale a la defensiva y quieren un acuerdo de mínimos para no quedar, en palabras de la presidenta Ayuso, están pasando a la absoluta irrelevancia en política. El caso es que incluso para Podemos se le antoja complicado sacar adelante tareas pendientes con el Ejecutivo y por el momento les queda esperar a que llegue el 28 de mayo por si Yolanda Díaz decide entonces llegar a un acuerdo que le puso a dedo un cargo. A ver si el día 2 de mayo los que estén allí acompañando a Yolanda Díaz le hacen
decir algo que piensa hacer el Gobierno para resolver el problema de las víctimas de la ley del solo sí es sí. Yo, como sabéis, tengo un compromiso, que es enseñaros la verdad. A día de hoy, confirmado por nosotros, lo cual no significa que sea el número total. Hay audiencias que esconden las reducciones de condena o las excarcelaciones, pero fíjense en el número. 768 reducciones de condena, 78 excarcelaciones. Rocío, ¿qué te parece? Bueno, está claro que no les importa a las mujeres, solo saben hacer política a su costa. Es un tema que como madre y como hija que soy me preocupa muchísimo. Las consecuencias de esta ley desastrosa son irreparables. Hay una falta de humildad, de sectarismo y de soberbia que impide a la ministra y al Gobierno reconocer el error y pedir perdón a las víctimas. Yo creo que es urgente que, por favor, hay una reforma de esta ley, que escuchen al Partido Popular por la seguridad de todos los españoles y la seguridad de las víctimas. A mí me gustaría preguntar a las familias de las víctimas que han tenido el problema de ser acosadores sexuales, que hayan sido acosados por un agresor sexual, ¿qué sienten al ver a su acosador sexual en la calle, cuando tendría que estar perfectamente encarcelado? Entonces, me preocupa muchísimo los cambios de esta ley y, por supuesto, ahora mismo con el abuso sexual, con la reforma de la ley del sí es sí, directamente desaparece, cuando antes había una condena de 1 a 3 años. Entonces, no queremos esto para los españoles. Por cierto, abogado, vamos a ponerles a ustedes al día de cómo funciona esto. Tú has sido víctima de una agresión sexual, a lo mejor has sido violada, o eres un niño pequeño y hay un pederasta que está en libertad y que te agredió sexualmente. Porque esto no afecta solo a mujeres, también a niños varones pequeños. Bueno, pues recibes una llamada, creo que del Ministerio del Interior. Mire, es que su agresor sexual va a salir en libertad. Y como va a salir en libertad, le sugerimos la posibilidad, si usted lo quiere, de que le pongamos una pulsera en el tobillo para que nosotros sepamos dónde está. Que me pongan a mí una pulsera en el tobillo, que se la pongan a él no le podemos poner nada, porque él, con la ley en la mano, es libre. Por lo tanto, no hay razón. Yo se lo ofrezco, dice el funcionario, se lo ofrezco por si usted quiere que nosotros estemos informados de dónde se encuentra en todo momento. Dice, ¿y ahí eso a mí qué garantías me da? Es que es muy fuerte lo que es como ponerle un GPS a una oveja para que luego uno la encuentre, ¿no? Es alucinante. Es de coña, sí. A mí me parece fatal que eso se haga cuando realmente no debería de ocurrir. Es decir, no debería ocurrir, primero, que estuvieran puestos en libertad, punto. O sea, eso no debería haber ocurrido nunca. Segundo, que el trampantojo este que nos pusieron el otro día diciendo que se iniciaba el proceso para reformar la ley, que lo están vendiendo, cero. O sea, cero. Se niegan mientras tanto, sigue la cosa. Popular. Sí, efectivamente, pero mientras tanto sigue. Para aprobar la ley. El desaguisado no se resuelve. Ya no tiene arreglo. No tiene arreglo. No, totalmente. Una nueva ley para los casos nuevos. Una nueva ley para los casos nuevos. Pero no para los viejos. No, los viejos ya no tienen solución. Vamos a lo que vamos. Moción de censura. Dice el diario El Mundo, con un titular un tanto avieso, porque luego cuando te lees la letra menuda resulta que esto es de otra manera, pero bueno, dice que la moción ha despertado a la izquierda, debilita a la derecha, el 36% da ganador al PSOE, el 39% ve perdedor a Vox. Vale, muy bien. ¿Qué ha dicho Feijóo? Desde Bruselas, muy contundente y llamándole esperpento a la moción de censura. Yo estoy con la mayoría de los españoles que consideraron esta moción de censura como una pérdida de tiempo y como un instrumento para insuflar aire a un presidente del gobierno muy desgastado y también para que la señora Yolanda Díaz pues lance su candidatura de apropiación de Podemos y para que Vox recupere un poco de presencia en la vida política española. Está la política populista del gobierno y la política populista de algún miembro y algún partido de la oposición. Y después está la política de centralidad que nosotros cosechamos, trabajamos y queremos representar. Y ofrezco una política para adultos, para un país adulto. Y una política infantil y populista como la que hemos visto en la moción de censura, no me apunto.
Menos mal que no nos ofrece cine para adultos, que eso tiene una consideración un tanto diferente, un poco distinta, ¿verdad? Bueno, a lo que vamos. Como un reloj perfectamente sincronizado, al día siguiente de la moción de censura, Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid daba por rota su relación de toda esta legislatura con Vox. Era, a propósito, bueno, la chispa ha sido unas medidas fiscales que pretendía el PP de Madrid para con los extranjeros que quieren invertir en Madrid. A Rocío Monasterio esto no le gustaba, estas medidas, ha dicho que no, y ahí se ha roto pues eso que podía ser el embrión de una futura relación a otros niveles entre Vox y el Partido Popular. Así es que, parafraseando a la presidenta madrileña, cada uno sigue ahora su propio camino. Ayuso marca distancias. Ya cuando han decidido que el enemigo soy yo y por tanto lo paga Madrid. Y rompe definitivamente sus relaciones con Vox. Ahí ya sí que es cuando les digo, cada uno mejor por su cuenta. Los de Abascal se han negado a apoyar la ley de incentivos fiscales e inversiones extranjeras y eso no ha sentado bien a la dirigente popular. Quieren ustedes discriminar a aquel que lleva años aquí trabajando, ahorrando y que quiere invertir. Y en cambio quieren bonificar a aquel que viene de fuera, al extranjero o aquel que vuelve, frente al que lleva aquí aguantando al gobierno de Sánchez, sacando adelante sus negocios, pagando nóminas. Porque en muchas ocasiones nos hemos entendido, pero desde luego la deriva que ha tomado su partido a mí no me va a arrastrar con ella. Y cuando parten, algunas veces de la razón, la pierden siempre por el camino con sus formas y con su pretendida superioridad moral. La de Ayuso venía a ser un contrapeso al impuesto a las grandes fortunas de Sánchez y la negativa de Vox se suma al malestar que generó su rechazo el diciembre pasado de sacar adelante los presupuestos regionales para 2023. Un tira y afloja el vivido en la Asamblea que ha tenido su apoyo en Núñez Feijóo. La presidenta Ayuso tiene el respaldo suficiente para hacer su propia política. Comprendo y comparto las declaraciones de la presidenta Ayuso de decir, verá usted, con ustedes no cuente de lo que les interesa, es intentar buscar algún rédito electoral de la antipolítica. Pero los choques dialécticos entre el PP y Vox han traspasado hasta la barrera de asuntos en clave nacional. Los que nos han querido sentar con nosotros han sido ellos, desde que anunciamos la moción de censura. La líder madrileña está ya de campaña, eso no se niega, y ha encontrado también su momento para azuzar a Podemos. Están pasando a la absoluta irrelevancia en política. Mira que lo ha intentado pleno a pleno, señoría. Mire que lo ha intentado. No me va a provocar, porque realmente Podemos ya no es nada. Podemos nació en Venezuela y murió en Galapagar. En definitiva, un pleno de legislatura convulso que cierra de golpe con 4 años de entendimientos, con una pandemia y elecciones anticipadas de por medio y en un momento en el que las encuestas no discuten la mayoría de Ayuso en la comunidad. David Gómez. Bueno, yo creo que la moción de censura, los datos que ofrecía el periódico El Mundo, yo no estoy muy de acuerdo con ello. No, en absoluto, porque un poco viciados. Sí, porque yo creo que sí que es verdad que bueno, pues, en fin, la moción de censura fue larga, que hay que invertir recursos, perfecto, todo esto está fenomenal, pero es un artículo que la ley contempla, con lo cual se puede hacer. Y están en su derecho los grupos parlamentarios de hacerlo. Punto primero, eso es así. Pero Sánchez no estuvo bien. Es imposible que la gente, o sea, objetivamente, no estuvo bien en la moción de censura y le dio pase a su vicepresidenta para que se luciera. Eso fue así. Entonces, ¿por qué? Porque le interesa un Podemos dividido para ganar votos. Pero vamos, esto es meridianamente claro. Entonces, y luego yo sí que me quedo con las palabras de la presidenta Ayuso, ¿no? Es decir, oiga, esto ha terminado, es decir, dirigiéndose a Podemos. Y esto es totalmente cierto. Empieza en Venezuela, vuelven a pagar y es absolutamente cierto que eso es así. Y por otro lado, sí que es verdad que tenía que romper, Ayuso tenía que romper en algún momento con Vox, o sea, es evidente, es decir, por una cuestión electoral, es decir, y ha elegido un buen momento, creo que ha elegido un momento de ola creciente, que las encuestas la son muy favorables y por tanto, bueno, pues aunque en el futuro pueda necesitarlo, yo tengo un poco duda de que lo pueda necesitar, pero sí que es cierto que tenemos muy pocos días para las elecciones y hay que romper en algún momento ese pacto de gobierno y ella lo acaba de hacer. Ha sido la primera que lo ha hecho y yo pues la aplaudo desde aquí. Yo creo que es, electoralmente hablando es un 10, vamos. Rocío. Pues totalmente de acuerdo con David. Lo único que ha salido reforzado de la moción de censura ha sido la figura de Sánchez. Yo creo que a Sánchez le han regalado una victoria parlamentaria y una cortina de humo para no hablar de los problemas durante un par de horas.
A mí ver a Sánchez en el Congreso presumiendo de economía, de buena gestión, de empleo, pues me eleva el nivel de surrealismo de la sesión. Me recuerda mucho a nuestro gobierno en Alcobendas, a nuestro tripartito, formado por PSOE, Ciudadanos y Podemos, que en el pleno de Alcobendas, cuando la deuda está disparada, cuando hemos perdido 3 millones de inversión autonómica, presumen de buena gestión. Pues entonces creo que tengo el Sánchez de la Moncloa y el Sánchez que yo tengo en Alcobendas, pues hay un paralelismo que es surrealista. Pero fíjate, es que Sánchez lo hizo muy mal. Sí. Lo hizo Sánchez, fatal. Oxígeno en la moción. Sí, no, fatal. Y además hizo una cosa horrible, que es prolongar adrede el discurso para cansar a su contrincante. Eso fue una estrategia pura y dura. De no sé cuánto. Sí, bueno, es cierto. Tampoco sufran por la ruptura entre el Partido Popular y Vox, o entre Vox y el Partido Popular, porque la política dicen que es el arte de lo posible. Yo podría mejorar la definición. La política es el arte de hacer posible cualquier cambio de opinión de cualquier político cuando su necesidad o su circunstancia se lo aconsejan de ese modo. Así es que no hay que llorar por la leche derramada si la derrama el político. Bueno, ahora tengo que presentarles algo extraordinario. El spot que ha hecho Juan Lobato. ¿Quién es Juan Lobato? No es el realizador de spots, no. Este es el candidato del PSOE a la Comunidad Autónoma de Madrid, el que competirá con Isabel Díaz Ayuso, en el que, por cierto, se burla de que hay gente que dice que no le conocen los madrileños. Dicen que no lo conocen ni en su pueblo. Aquí es muy famoso. Fue el primer alcalde socialista desde el 36. Nadie daba un duro por él y ganó. Juan Lobato fue el que hizo el Centro de Arte. Gracias a Juan Lobato tenemos el anillo verde en Soto del Real. ¿Cómo que no lo conocemos? Si aquí todo el pueblo tiene su WhatsApp. Sí, de hecho los jóvenes le apoyamos. Así que sí que le conocemos. Bien. Dicen que no le conocen ni en su casa, pero fíjate que es bastante casero y niñero también, que tenemos 3 hijos, él hubiera querido tener más. Yo me voy a trabajar temprano, él se levanta con ellos, les da el desayuno, les lleva al cole y le encanta pasar tiempo con ellos. Así que nosotros y los niños en casa sí conocemos a Juan Lobato. Dicen que no me conoce ni Perry, que no me conoce ni el Tato, que no me conoce ni Blas. También dicen que no me ponen cara. Pues voy a dar la cara por ti y por todos los madrileños. Bueno, desde luego a la señora no habrá que pagarla por participar en el spot, creo yo, no sé. A Perry no le hemos podido preguntar si conoce a Ni hablas tampoco. Siento, pero no. Ahora, al resto en Madrid, en las calles de Madrid, hemos salido a preguntar, ¿saben quién es Juan Lobato? ¿Sabría usted decirme quién es Juan Lobato? Juan Lobato, lo siento. No sé quién es. ¿Y si le enseño una foto, a lo mejor lo ubicas un poco más? Sí, ya sé quién es. Es del PSOE, ¿no? Sí, es un político del PSOE de la Comunidad de Madrid. Me quiere sonar un poco la cara, pero la verdad que no tengo ni idea. Buscaba gente desaparecida, ¿no? ¿No? ¿Y si les enseño una foto? Ahí está, del PSOE, del PSOE. Juan Lobato, me suena, pero no tengo ni idea. Me suena, pero no sé. ¿Es uno que habla de coches? ¿Juan Lobato? No. ¿Entonces es ministro? No. ¿No sabe quién es? No. ¿De Vox? ¿Del PP? Me quiere sonar, pero no tengo ni idea, ¿no? Juan Lobato. No se me viene de momento. ¿Si le enseño la foto? No, ahí sí que la ligera idea que tenía ya se me pierde, no sé quién es. Juan Lobato me suena a mí a un periodista. Sí lo sé. Pues ¿quién es? De Vox, ¿no? Me suena, pero no te podría decir. El candidato del Partido Socialista. Perdón, ¿no está por el área del deporte? Lo han clavado, Tengo a Perry, ya digo que no lo hemos podido preguntar, pero magnífico cuando alguien lo confunde con Paco Lobatón, el que buscaba gente perdida. A lo mejor en el spot debiera haber estado Paco Lobatón, mi buen amigo Paco Lobatón. Oye, no me diréis que no es divertido. Sí, la verdad que sí. Cuando Oye, para hacer este vídeo es porque precisamente no lo conoce ni Perry, está claro, porque si no, no harían este vídeo, por supuesto. Desde luego, Pero, Lobato hoy ha hecho un ridículo en la Asamblea cuando ha dicho soy Juan Lobato. O sea, nadie le conoce en Madrid. Es el sanchismo en Madrid. Entonces, a mí la presidenta me nombró un 3 de octubre y yo el 4 de octubre me puse a trabajar en la calle, 24 horas prácticamente en la calle.
En una encuesta que nos hicieron en GAG3 en enero, yo tenía un 53% de popularidad. He pasado del 0 al 53% en menos de 3 meses. Eso es mucho trabajo. Es mucho trabajo, mucha calle, comercio a comercio, visita a las empresas, hablar con los vecinos. ¿Dónde hay que estar? En la calle para que te conozcan. Entonces, yo creo que Juan Lobato tiene que dejarse de menos vídeos, menos pancartas, menos dar lecciones a las mujeres en igualdad y ponerse un poco en la calle a trabajar, porque desde luego son la tercera fuerza, van para abajo, no entienden cómo viven los madrileños, que los madrileños quieren vivir en libertad, igual que tampoco entienden cómo son los alcobendenses, que en Alcobendas han estado 3 años sin acción de gobierno, absolutamente nada, y ahora estos últimos 3 meses nos tienen toda la ciudad levantada. Sanchismo puro y duro. Pintándolo todo, me han dicho, ¿no? Pintándolo todo. Pintándolo todo, por todas partes. Parquímetros, y en cada distrito nos dicen un argumento diferente. Esto es lo que tenemos ahora mismo, esta gestión ineficaz en Alcobendas. Abogado Gómez, no te vas a ir indemne. No me voy vivo. No te vas a ir indemne. Hoy dice tu presidente, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que él no ha sido, que no ha sido, ¿no? Que le acusan de haberle hecho una peineta, no sé a quién iba dirigida, que ha hecho una peineta, como demuestra esto, que ven ahí, es no discutible, si no es que tiene el dedo roto y no lo puede doblar. Esto se llama, los niños a esto le llaman el dedo de insultar. Está claro. Bueno, pues el dedo de insultar lo saca. No sé a quién se lo saca, pero como lo ha sacado marchándose del hemiciclo cuando estaba interviniendo una diputada socialista llamada Rosa Rubio, pues alguien y le están poniendo a parir por haber hecho eso. Está feo. Esto, mira. Ahora, hasta luego. A lo mejor se lo hace. Yo conozco el hemiciclo, lo conozco bien. De hecho, he estado hace un par de semanas ahí. Y es que yo creo que es la bancada popular, ¿eh? Es decir, él sale por el lado de la derecha del presidente, mirando al presidente, y está saliendo por el lado de la derecha del presidente. Entonces, no sé, tengo dudas. ¿A quién le haría eso? Pues eso es, entonces, es deber de seriedad castellana el salir y decir, no, esto se lo hacía mi compañero de partido, Paquito Pérez. A lo mejor es un gesto entre ellos. No sé, pero yo quiero llegar a entender que es un gesto totalmente Yo tengo que ceñirme a lo que ha dicho. Es involuntario y no tenía ningún interés en tal. No, involuntario no es. Es lo único que no es involuntario. No, yo solo apunto que creo que está saliendo por el lado del Partido Popular. O sea, ¿algún gesto, algún compañero suyo de bancada? Que diga, no iba dirigido a la interveniente en ese momento en el que registran las cámaras, que yo hago el gesto. Pero negar el gesto... No, el gesto es inconfundible, está claro que es... No tiene buen abogado, ¿eh? Sí, digo porque, en fin... Además es que parecen nuevos. O sea, hay cámaras en todas las esquinas. O sea, parecen nuevos. Es decir, no es necesario hacer nada de esto. Pero repito, creo que está saliendo por la bancada del Partido Popular. No, sí, a mí me parece perfecto, pero la explicación lleva a la penitencia. Sí. Si él dice que es un gesto involuntario, hombre, si luego argumenta que el dedo este no lo dobla, pues quizás sí, pero si no es así, está perdido. En fin, bueno, más asuntos. Les tengo que contar algo que sucedió ayer en realidad. Una miembro del Consejo del Poder Judicial, por cierto, propuesta por Izquierda Unida en 2016, decidió implosionar el órgano de gobierno de los jueces. Dice, yo dimito, intento que el resto de los progresistas hagan lo que hago yo y esto no se puede gobernar y tendrán que renovarlo a fuerza de la voladura desde dentro. Mañana va a haber una reunión en la que se va a poner eso, a ver si prospera la iniciativa o no prospera. ¿Es legítimo la implosión desde dentro del Consejo? Sí, legítimo es decir, está claro que sí, que legítimo es. Entonces, no deja de ser mera estrategia también. Es decir, claro. O sea, no deja de ser mera estrategia. ¿Tú puedes hacerlo? Claro que sí. O sea, ¿alguien le pueden obligar a permanecer? No. Pero está claro que estrategia es para poder dinamitar. Es una voladura controlada del Consejo. Bueno, el presidente del Consejo dijo que no contemplará hasta final de mes la dimisión de esta miembro del Consejo General del Poder Judicial y es absolutamente no partidario de que dimita a nadie. Ya veremos en qué queda todo, pero... Que queda la reunión mañana, si van a dimitir en bloque o no, creemos que es importante, vamos a esperar. Desde luego no podemos estar con una institución como es el Consejo General del Poder Judicial con estos temas de dimiten, no dimiten. Vamos a esperar a ver a la reunión de mañana. Verdaderamente es un tema que, lógicamente, el Gobierno mirará hacia otro lado, como está pasando con otros temas, pero vamos a ver... Como está pasando, por ejemplo,
con la huelga que mantienen desde el 24 de diciembre, ¿no? Así es. Los letrados de la Administración de Justicia, los antiguamente llamados secretarios de los juzgados. Que seguramente, si no hubiera esa huelga, seguramente no iríamos por 768, iríamos por 900. Sí, muy probablemente. Claro, porque todo, luego, claro, es así. Luego, bien visto. Es que también la huelga, incluso la huelga les viene bien. Desde luego, pero que esto viene a fastidiarle la vida a muchos miles de españoles. Por supuesto. Que están pendientes de juicio, de resolución, de sentencia, de cobrar cualquier indemnización. Pues a mí se me ha suspendido de enero a hoy 22 juicios. ¿A ti? A mí, que habrá que celebrar en algún momento. A mí solo, en el despacho somos 14, imagínense, podemos multiplicar. Es decir, bueno, por suerte ha habido alguna resolución ya por ahí diciendo que ya no es necesario el lag en sala y que por lo tanto se pueden celebrar juicios. Solo hubo un juez valiente en el norte, no sé si ha sido en Asturias o por ahí, diciendo que él iba a celebrar juicios porque tenía que salvaguardar dos intereses constitucionales, que es el derecho a la huelga y el derecho de justiciable. Y entonces prevalecía el derecho de justiciable por el derecho de la huelga y por lo tanto celebró. Pero desde luego al Gobierno esto también le viene bien, está muy bien tirado porque efectivamente al no haber secretarios judiciales en este momento trabajando tampoco tenemos datos. Tampoco tenemos datos oficiales que son los que verdaderamente... No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y por sus opiniones y a ustedes también por su interés y su paciencia desde sus hogares. Pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad empezamos aquí el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Alberto Núñez Feijóo, el gran ausente del debate de la moción de censura de Vox, ha calificado hoy ese debate desde Bruselas como un esperpento político. Feijóo también ha mostrado desde Bruselas su total apoyo a Isabel Díaz Ayuso, quien ha hecho público hoy precisamente que a partir de hoy el PP y Vox siguen cada uno por su camino en lo que toca a la Comunidad de Madrid. La presidenta madrileña ha dado hoy el pistoletazo de salida a lo que va a ser su campaña para el 28 de mayo, en la que, lógicamente, busca su mayoría absoluta. Vox no ha apoyado una propuesta del Partido Popular en el último pleno de la legislatura para dar facilidades a los extranjeros que quieran invertir en Madrid. La presidenta de la comunidad toma distancia de cara a las elecciones, pese a que probablemente tendrán que entenderse ambas formaciones. Mañana lo tiene que valorar Vox. Vamos a ver qué dicen los de Abascal. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Alberto Núñez Feijóo ha roto hoy su silencio sobre la moción de censura después de 2 días de lo que le ha llamado abstracción entre cenas y reuniones en Bruselas. El presidente del PP, una vez fracasada la iniciativa de Vox, ha redoblado sus ataques a la formación, a la que por cierto no nombra hoy en ningún momento, advirtiendo incluso de cierta preocupación por este asunto en las instituciones europeas. Feijóo ha reivindicado hoy una política normal y de adultos frente al esperpento y el uso infantil de las instituciones que atribuye a Vox. Yo ofrezco una España normal. Y ofrezco una política para adultos, una política infantil y populista como la que hemos visto en la moción de censura, no me apunto. No me voy a prestar, por tanto, a este tipo de juegos que desprestigian las instituciones, que desprestigia la España que hemos construido en los últimos años y que, en mi opinión, nos mete en un populismo entre el Gobierno y algunas formaciones de la oposición. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, escenificaba hoy la ruptura con Vox, poco después de que acabara la moción de censura y poco después de que Vox pusiera en riesgo esa relación en base a no prestar su apoyo a los presupuestos madrileños. Luego, las acusaciones han sido mutuas y continuas hasta hoy. Hoy la chispa ha sido la negativa de Vox a apoyar la reforma fiscal en Madrid para apoyar a los extranjeros que quieran invertir en la capital. Y al final, pues el resultado ha sido lo que dice la propia presidenta madrileña. Cada uno seguirá su propio camino. Luego ya veremos qué pasa después de las elecciones.
Ayuso marca distancias. Ya cuando han decidido que el enemigo soy yo y por tanto lo paga Madrid. Y rompe definitivamente sus relaciones con Vox. Ahí ya sí que es cuando les digo, cada uno mejor por su cuenta. Los de Abascal se han negado a apoyar la ley de incentivos fiscales e inversiones extranjeras y eso no ha sentado bien a la dirigente popular. Quieren ustedes discriminar a aquel que lleva años aquí trabajando, ahorrando y que quiere invertir, y en cambio quieren bonificar a aquel que viene de fuera, al extranjero o aquel que vuelve, frente al que lleva aquí aguantando al gobierno de Sánchez, sacando adelante sus negocios, pagando nóminas. Porque en muchas ocasiones nos hemos entendido, pero desde luego la deriva que ha tomado su partido a mí no me va a arrastrar con ella. Y cuando parten, algunas veces de la razón, la pierden siempre por el camino con sus formas y con su pretendida superioridad moral. La de Ayuso venía a ser un contrapeso al impuesto a las grandes fortunas de Sánchez y la negativa de Vox se suma al malestar que generó su rechazo el diciembre pasado de sacar adelante los presupuestos regionales para 2023. Un tira y afloja el vivido en la Asamblea que ha tenido su apoyo en Núñez Feijóo. La presidenta Ayuso tiene el respaldo suficiente para hacer su propia política. Comprendo y comparto las declaraciones de la presidenta Ayuso de decir, verá usted, con ustedes no cuenten, lo que les interesa es intentar buscar algún rédito electoral de la antipolítica. Pero los choques dialécticos entre el PP y Vox han traspasado hasta la barrera de asuntos en clave nacional. Los que no se han querido sentar con nosotros han sido ellos, desde que anunciamos la moción de censura. La líder madrileña está ya de campaña, eso no se niega, y ha encontrado también su momento para azuzar a Podemos. Están pasando a la absoluta irrelevancia en política. Mira que lo ha intentado pleno a pleno, señoría. Mire que lo ha intentado. No me va a provocar, porque realmente Podemos ya no es nada. Podemos nació en Venezuela y murió en Galapagar. En definitiva, un pleno de legislatura convulso que cierra de golpe con 4 años de entendimientos, con una pandemia y elecciones anticipadas de por medio y en un momento en el que las encuestas no discuten la mayoría de Ayuso en la comunidad. La mayoría de los medios de comunicación han alimentado hoy esa conjura del Partido Socialista y del PP contra Vox. Así sintetiza hoy, por ejemplo, el diario El Mundo, el resultado de una encuesta sobre la percepción de los españoles de la moción. Aquí lo pueden leer. La moción despierta a la izquierda y debilita a la derecha. El 36% da ganador al PSOE y el 39% ve perdedor a Vox. El sondeo ya de entrada tiene poca credibilidad porque casi el 54% de las personas que participaron en la encuesta reconoce que no lo ha visto o que solo lo ha seguido por la prensa. Tampoco arroja datos que podemos decir que sean muy concluyentes. Pese a que el diario encumbra a Sánchez como el ganador de la moción con un 36% del apoyo, si contamos, el 64% no cree que el PSOE haya salido beneficiado del debate. El hundimiento de Vox que pronostica El Mundo tampoco es objetivo. Si bien es cierto que un 40% de los encuestados señala como perdedor a Abascal, el otro 60% ve igual de mal parado a otros candidatos. Entre las razones, además, que habrían motivado la iniciativa de Abascal, el sondeo destaca en particular recuperar terreno electoral. Todo ello pese a que Vox, como todos ustedes saben, es una de las pocas formaciones que mantiene su número de escaños respecto a las últimas generales de 2019. Debatir los problemas de país, desgastar al gobierno de Sánchez o lograr el adelanto electoral suman un 64% del respaldo, aunque lo que el diario destaca en primer lugar, con solo un 47% de los votos, es lo que dicen el afán de protagonismo de la formación. El estado de la cuestión en materia política hoy es el divorcio entre platos rotos entre el Partido Popular y Vox. Al borrón y cuenta nueva del que hablaba Abascal en la moción de censura, hoy le ha respondido Feijóo rompiendo su silencio y calificando esa moción de censura como un esperpento. Según él, un acto infantil, populista, un espectáculo impropio e improductivo. Todos esos adjetivos los pone Feijóo hoy. Y la verdad es que parece que la estrategia de Feijóo está orientada, centrada en negar todo lo que dice la izquierda, según la cual el Partido Popular y Vox siempre van de la mano. Las consideraciones de Feijóo han sido duras, pero aún lo han sido más las de Isabel Díaz Ayuso, escenificando hoy en la Asamblea de Madrid la ruptura del pacto de legislatura 4 años después con Vox. Es verdad que a poco más de un mes de entrar en campaña electoral el acuerdo estaba agotado, incluso más muerto que Carracuca después de que Vox dejó a la presidenta Ayuso sin sus presupuestos para este año. A partir de hoy, cada partido seguirá su camino, dice Ayuso. Todo ello el día siguiente, nada más y nada menos que acabara la moción de censura de Tamames. Así las cosas, uno
tiene derecho a preguntar al Partido Popular. ¿Eso no es precisamente darle oxígeno a Sánchez, esa ruptura con Vox? ¿No es el principal reproche que se le hacía a Vox, dar oxígeno a Sánchez? En fin, la cuestión es que estén tranquilos porque la política es el arte de lo posible y lo posible en política es cambiar de opinión. Todos lo han hecho, todos lo hacen y todos lo harán. Eso sí, cuando la circunstancia o la necesidad así lo aconsejen. Me quedo con la pregunta, ¿podrán el PP o Vox explicar a sus votantes por qué no pactan y llegan al gobierno en lugares municipales o autonómicos por su mal llevar? Así que mejor relativizar todo esto que está pasando hoy, porque para eso estamos en precampaña electoral. El Partido Socialista presume de ejemplaridad tras el cese de la directora de la Guardia Civil por el supuesto desvío de 20 millones de euros en ayudas públicas de su marido. El mismo partido que mantiene en el cargo a la alcaldesa de Móstoles, procesada por presunta prevaricación administrativa y que está también en el ojo del huracán por el caso Mediador, se jacta hoy de altura moral y aprovecha el caso para atacar de nuevo al Partido Popular. Ha sido una dimisión por su parte y además quiero ponerla en valor, porque hay un asunto judicial y hay una investigación que está afectando a su pareja y fíjese, a su pareja. ¿Dónde ponemos el estándar ético los socialistas? Afecta a su pareja y ha decidido ella, para que no afecte ni por supuesto a ella ni tampoco a la institución, a la propia Guardia Civil, ha decidido dar un paso a un lado y dejar su puesto. Ha decidido ella, nadie se lo ha pedido. Lo ha decidido ella. Bueno, no se pierdan la historia que hay detrás de la dimisión de María Gámez como directora de la Guardia Civil. Su marido fue mano derecha, jefe de gabinete nada más y nada menos que de Gaspar Zarrías, el varón socialista de Jaén y provincias colindantes. Los hermanos del marido, los cuñados de la señora Gámez, están investigados porque formaban parte, al parecer, de una presunta trama que depredaba dinero público y de ayudas en tiempos de los ERES o de lo que la Junta de Andalucía apostaba en favor de Santana Motor. En fin, además de negocios propios y de un inexplicable enriquecimiento que afecta también a la señora Gámez. Compró un ático dúplex en lo mejor de la playa malagueña, una casa de nueva planta, cuando era concejal socialista del Ayuntamiento de Málaga. La dimisión de María Gámez está relacionada con la imputación de su marido, Juan Carlos Martínez, en el caso Santana Motor, una de las piezas judiciales vinculadas al caso de los ERE de Andalucía. En el caso Santana Motor se investiga la concesión irregular de préstamos por valor de 36 millones de euros a la fábrica de automóviles Santana Motor por parte de la agencia IDEA, propiedad de la Junta de Andalucía. Un desvío de millones de euros de los que supuestamente se benefició el marido de Gámez y sus hermanos, realizando desde la firma pública IDEA transferencias bancarias a ellos mismos. Cabe destacar que el marido de Gámez fue director del gabinete del todopoderoso cacique socialista de Jaén, Gaspar Zarrías. La investigación se centra también en averiguar si la empresa Experience Management Group, propiedad de Bienvenido Martínez, había transferido fondos públicos a la consultora de Juan Carlos Martínez, Job Management Liberty, unas transferencias de las que también podría haberse beneficiado Be May Create, propiedad de Manuel Martínez, otro de los hermanos. Pero el origen de todo este negocio de los tres hermanos Martínez se sitúa en la adjudicación que la agencia IDEA le dio a la empresa de Bienvenido Experience Management para gestionar un centro de negocios en Madrid, unos lucros ilegales de los que se beneficiaron los Martínez entre los años 2009 y 2012. Año, por cierto, en el que Gámez y su marido compraron un ático dúplex valorado en más de 1 millón de euros, situado a primera línea de una playa de Málaga. Y ojo, porque cuando la exdirectora de la Guardia Civil compró esta propiedad, ya era concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga. Pero lo que realmente resulta más llamativo de todo esto es la fecha escogida por María Gámez para dimitir, que ha coincidido casualmente con el último día de la moción de censura presentada por Vox, tal vez porque desviar el foco de la noticia era lo que más interesaba a Moncloa. La futura directora ahora de la Guardia Civil, Mercedes González, llega al cargo, lo cierto que no exenta de polémicas. Fue denunciada por delito de prevaricación como delegada del Gobierno en Madrid y ha protagonizado indudables encontronazos con el Partido Popular de Madrid.
Tras la dimisión de María Gámez como directora general de la Guardia Civil debido a la imputación de su marido por desviar fondos públicos, el ministro de Interior Marlaska nombra a Mercedes González, hasta ahora delegada del Gobierno, como nueva dirigente del cuerpo. Su designación viene poco después de haber recibido una querella por un presunto delito de prevaricación en el ámbito de la Ley de Memoria Democrática y haber declarado en el juzgado. Fue defendida por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La nueva directora de la Guardia Civil había dejado comentarios como este. El virus entró por el aeropuerto de Orly, por JFK. El virus ha entrado por todas partes. Pero vamos, que está muy bien dar bulos, ¿no?, sobre que el virus entró por ahí. El virus es un virus y se mueve por el aire. Con el alcalde de Madrid también ha protagonizado diferentes enfrentamientos, como el que ocurrió durante una rueda de prensa conjunta para presentar un dispositivo policial para evitar problemas durante las fiestas de San Isidro. Yo estoy aquí como delegada del Gobierno y voy a defender al Gobierno cada vez que le des una patada. Y te recuerdo que tú estás aquí como alcalde de la capital. Estoy aquí como alcalde de Madrid. Cuando me dan, estoy aquí como alcalde de Madrid. Efectivamente, pues vamos a defender a los madrileños frente al COVID y a dejar de utilizar la pandemia para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. Siguiente pregunta. Sí, yo voy a volver a la salida cobramos. Yo voy a hablar de Madrid directamente. Creo que nos faltan banderas detrás nuestro. No son suficientes. Es conocida por no callarse y decir lo que piensa en todo momento. Ha intentado en distintas ocasiones ser la candidata del PSOE para la alcaldía de Madrid, pero el partido y las urnas se han decantado por otros candidatos y le han dado otras funciones. Ahora está al frente de la Benemérita, en plena crisis por el caso Cuarteles. A ver cómo se desenvuelve en su nuevo puesto. Ni Ione Belarra, ni Irene Montero, ni la plana mayor de Unidas Podemos van a estar presentes en la puesta de largo del partido de Yolanda Díaz, que va a tener lugar el próximo 2 de abril. El plantón de las de Podemos parece ya irremediable y asumido por las dos partes, sobre todo después de que Sánchez le diera la oportunidad a Yolanda Díaz de defender al Gobierno en el debate de la moción de censura. Yolanda Díaz pasa a la defensiva. El tándem Belarra-Montero ya ha decidido plantarle el próximo día 2, momento en el que la vicepresidenta segunda del Gobierno anunciará su candidatura a las próximas generales. No hay acuerdo a la vista entre Sumar y Podemos, que se ha convertido en una china en el zapato de los socialistas, y es Yolanda Díaz el mejor calzado que encaja en su horma. El ministro Alberto Garzón, líder también de Izquierda Unida, encabezará una delegación para arropar la semana que viene a Díaz. No quiere convertirse en la calabaza que ahora mismo son sus socios morados para un Sánchez que por el momento no da atisbos de querer establecer con ellos en un futuro nuevos pactos. La formación que liderara en el pasado Pablo Iglesias sale a la defensiva y quieren un acuerdo de mínimos para no quedar, en palabras de la presidenta Ayuso, están pasando a la absoluta irrelevancia en política. El caso es que incluso para Podemos se le antoja complicado sacar adelante tareas pendientes con el Ejecutivo y por el momento les queda esperar a que llegue el 28 de mayo por si Yolanda Díaz decide entonces llegar a un acuerdo que le puso a dedo un cargo. Bueno, esto que están viendo sucedió ayer en las Cortes de Castilla y León. El Partido Socialista presentaba una iniciativa sobre ayudas a celíacos cuando el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, decidió abandonar el hemiciclo realizando esta peineta que fue captada por una agencia de noticias. La procuradora socialista, Rosa Rubio, asegura que iba dirigida a ella porque justo antes le reprendió por estar fuera de su escaño durante su intervención. Mañueco ha asegurado hoy que fue un gesto involuntario. Bueno, quien analiza con detenimiento las imágenes se dan cuenta que es un gesto involuntario, que además estoy a espaldas de los que se han sentido ofendidos y desde luego quienes me conocen bien saben que no es mi estilo y no, de verdad, sinceramente no tengo nada más que decir. Y como era de esperar, el Tribunal Constitucional, ahora de mayoría progresista, ha avalado toda la ley Celaá y desestima así el recurso interpuesto por Vox. La Corte volverá a redactar la propuesta del ponente conservador Ricardo Enríquez y va a eliminar, por tanto, la inconstitucionalidad de algunos de los aspectos que más polvareda ha levantado en los últimos meses. Entre ellos destaca la eliminación de subvenciones a centros que segreguen por sexos, que ya ha obligado, por cierto, a varios colegios a adoptar un modelo mixto, la eliminación a propuesta de Esquerra del castellano como lengua vehicular en las aulas, la progresiva incorporación de alumnos con necesidades especiales a centros ordinarios y la barra libre de aprobados. A partir de ahora, repetir curso va a ser una anomalía dentro de las aulas españolas.
Ayer presentaba su dimisión como vocal del Consejo General del Poder Judicial, Concepción Sáez. Había llegado allí propuesta por Izquierda Unida. Su dimisión no será aceptada por el Pleno del Consejo hasta final de mes, pero el lunes va a haber una reunión con los progresistas para ver si a través de una serie de dimisiones se produce la implosión con el objetivo de que se produzca ya la renovación del órgano de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, y les tengo que contar, a propósito de que Sánchez está en Bruselas, que ha lanzado un mensaje un tanto de perentoria urgencia. Dice Sánchez que necesita el apoyo a la reforma de las pensiones y le pide apoyo incluso a lo que él llama el arco conservador. Sánchez dice contra la lógica de la situación que cuenta con el apoyo de las instituciones europeas. No, no es así. Las instituciones europeas le exigen a Sánchez la reforma de las pensiones si quiere recibir más fondos europeos. La semana que viene tienen que llegar a España 6.000 millones y Sánchez quiere que para entonces en el Congreso le hayan revalidado el decreto ley que aprobó con la reforma de las pensiones. Eso es lo que hace que ahora se acuerde de los que le podrían ayudar y están pensando en no hacerlo. Creo que es no solamente un deber, sino una obligación de todos los partidos que ahora mismo se están posicionando en el no, en revisar esa posición política y en facilitar la convalidación de un decreto ley que es muy importante, primero para los jubilados y jubiladas, segundo para los jóvenes que hoy están cotizando porque garantiza su pensión, pensiones dignas en el medio y en el largo plazo. Y finalmente también porque demuestra que hay otra forma de hacer reformas. Alberto Núñez Feijóo ha comparado hoy la reforma de las pensiones de Sánchez con la de Macron, asegurando que Moncloa está haciendo todo lo contrario. A su juicio, Sánchez ha pospuesto al año 2025 un debate imprescindible que Macron se ha encarado, pese a la tensión social, y que aquí en España no soluciona la sostenibilidad de las pensiones. La disposición transitoria lo que dice es que en el año 2025 se va a volver a hacer las cuentas. Contrasta el interés por la sostenibilidad de las pensiones y la tensión social que está viviendo el gobierno francés, que está haciendo exactamente lo contrario de lo que está haciendo el gobierno español. Seguro que uno de los dos se equivoca y me da la sensación de que nos estamos equivocando, aplazando un debate que es imprescindible. Bueno, pues la reforma de las pensiones vía decreto le está costando a Emmanuel Macron mucho más que un disgusto. Lleva 7 disgustos que le dan los franceses cada noche cuando salen a las calles, protestan, lían la parda y además queman lo que pillan por delante. Los disturbios contra el decreto de Macron que reforma las pensiones y que tan solo eleva de 62 a 64 años la edad jubilatoria, pues está afectando no solo a París, sino también a Lyon, a Marsella, a Rennes y a las grandes ciudades francesas en su conjunto. Los principales sindicatos de Francia y miles de ciudadanos han vuelto a salir a las calles de París y a otros puntos del país para protestar por la aprobada reforma de las pensiones, todo en vísperas de la huelga general convocada para este jueves. Un grupo de manifestantes vinculados a la Federación Nacional de Sindicatos del Espectáculo ha interrumpido esta noche un show en el Teatro Châtelet, mientras que se han registrado otras acciones de protesta en la capital, en los distritos de Montmartre y Stalingrado, entre muchos otros. Este escenario se ha repetido nuevamente en otros puntos de Francia, siendo notables las protestas en Burdeos, así como en Lyon, donde se han vivido momentos de tensión. En mitad de las acciones de la policía para dispersar a los manifestantes, el Sindicato Nacional de Periodistas ha denunciado detenciones arbitrarias de informadores durante los últimos días con el objetivo de impedir que puedan captar imágenes. Por su parte, el presidente francés ha descartado realizar cambios en su actual gabinete ni disolver la Asamblea Nacional y ha insistido en que la reforma, que asegura que es necesaria, seguirá su camino democrático a pesar del descontento social. El Gobierno ha confirmado que Pedro Sánchez viajará a China para reunirse con Xi Jinping los próximos 30 y 31 de este mes. El encuentro con el líder del Ejecutivo español con el presidente chino se producirá
apenas unos días después de que Chile presentase a Putin un plan de paz descafeinado que no reconoce la soberanía integral de Ucrania y que propone un borrón y cuenta nueva en las relaciones entre Occidente y Rusia. Desde Moncloa quieren trasladar que la invitación del presidente chino es un síntoma del peso internacional que tiene Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha adelantado hoy ya sus condiciones para negociar el plan de paz de Ucrania. La visita que voy a tener con el presidente Xi Jinping, ¿no? Donde vamos a tratar tres temas, fundamentalmente desde la óptica del Gobierno de España. En primer lugar, creo que reforzar las relaciones bilaterales. Hay que no olvidar que estamos celebrando el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y China. En segundo lugar, creo que va a ser también una buena ocasión para nosotros, para el Gobierno de España, de poder explicar cuáles van a ser los objetivos de la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre. Y finalmente hablaremos también de Ucrania. Bueno, tremenda bronca. En unas pruebas para policías autonómicos de Torrelodones, Madrid, pues resulta que uno ha dicho ser mujer, le han dado un balón médico, lo ha lanzado fuera del estadio y ahora no saben qué hacer con él. Nos lo cuenta Gabriel Serrano. Estamos viviendo muchas consecuencias tras la aprobación de la ley trans. Una de ellas ha llegado hasta la policía local de Torrelodones, donde se estaban celebrando las pruebas físicas para optar a un puesto en el cuerpo. Una de las pruebas es el lanzamiento de un balón medicinal. Era el turno de un hombre y cogió el de menor peso de 3 kilos, destinado a las mujeres. Varios de los allí presentes le dijeron que se había equivocado, que tenía que coger el de 5 kilos. Y de repente saca una solicitud del bolsillo realizada en el ayuntamiento días antes y decía que se trataba de una mujer transexual. El papel estaba compulsado con un poder notarial de su abogado. Falta comprobar si existe el certificado de cambio de género en el registro. Es el primer caso que se da en la Comunidad de Madrid, por lo que los mandatarios no sabían cómo proceder. Le pidieron que realizara la prueba de lanzamiento del balón medicinal tanto con los de 3 kilos como la de 5. Y ante esta situación no sabían qué hacer. Se continuó el día con normalidad. El resto de pruebas, la de velocidad, resistencia, natación y salto, la realizó igual. Las marcas están registradas por la Federación Madrileña de Atletismo. Ahora se espera que el Ministerio, liderado por Irene Montero, dé una respuesta sobre este caso y decidan cómo proceder. Y así decidirán si cogen el corte de las notas de las mujeres o el de los hombres. Es un ejemplo de lo que puede empezar a ocurrir tras la polémica ley del Ministerio de Igualdad, y está habiendo mucho descontrol. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, sobre todo si la comparten con el Toro Televisión. Y no se pierdan ahora El Gato al Agua desde Alicante. Mañana volvemos a la misma hora. Que pasen buena noche.